Hola, estamos en una entrevista más y en esta ocasión con un maravilloso maestro de enseñanza musical de un método maravilloso que nos va a estar platicando todo acerca de el método Dalcroze y pues vamos a estar hablando del movimiento, del ritmo y todo lo que implica para nuestra vida. Maestro Manuel Zazueta, muchas gracias por concedernos esta entrevista. El maestro es originario de la ciudad de Mazatlán y él estudió y se formó en Guadalajara y también viajó a Suiza. Ahorita nos va a estar platicando un poquito más de cómo él se formó en el método Dalcroze y nos vino a traer estas buenas nuevas a México, un método maravilloso y uno de los pioneros de la educación musical contemporánea, Emil Dalcroze. Muchísimas gracias, maestro Manuel Zazueta, por concedernos esta entrevista y por este espacio. Le agradezco muchísimo y pues aquí vamos a estar platicando todo lo que nos pueda usted contar sobre el método Dalcroze y su experiencia ya en estos años como docente Dalcroze, como profesor Dalcroze. ¿Cuál sería el término correcto? ¿Profesor, instructor Dalcroze? Hola Manu, bueno, Hola. muchas gracias por la invitación. Pues sí, es una cosa medio extraña, pero sí, digamos, maestro Dalcroze o profesor Dalcroze, o sea, sería como que lo más correcto, yo creo, en español. Muchas gracias, maestro. Pues, ¿qué le parece si nos podría platicar un poquito cómo fue que usted entró en contacto con el método Dalcroze, cómo fue ese encuentro y ese descubrimiento, acercamiento al método Dalcroze? Pues como dijiste, empecé mi entrenamiento musical en Guadalajara. Ahí estuve con algunos maestros de piano, empecé mi formación como pianista con Joel Juanqui y después tomé clases con una maestra, se llama María Teresa Ramos. Ella es de España, pero ella estudió en Juilliard. Pero cuando empiezo a tomar clases era en su casa y me llamaba mucho la atención que siempre me decía: no, a ver, para ver el tempo de esta sonata, para trabajar esta parte de esta pieza, vamos a ver, mira, ponte de pie, camina para acá y hazte para acá. Ahora, muévete de tal forma en el banquito. Ahora haz esto. Maneja tu balance, tu equilibrio de tal forma. Vaya, siempre me tenía moviéndome por toda su casa, por toda la sala. Y después me empezó a contar que ella trabajó con el método Dalcroze cuando estaba allá en Juilliard. Ella tomó el curso y que después empezó a decirme cómo ese método lo tomaban no solamente músicos, sino que también lo tomaban actores, lo tomaban bailarines y cómo iban, pero eso era lo que yo sabía. Yo pensaba hasta ese momento que Dalcroze era así como tomar un curso y listo, y tenías así como que para estar un poco más en contacto con la música. Después ya me enteré que estaba el Instituto Dalcroze, que estaba en Ginebra. Cuando ella se muda a España, yo la fui a visitar allá y me di un recorrido por Europa y pasé por Suiza. Y estando en Suiza es cuando conozco el Instituto Dalcroze como tal, que me encantó, o sea, porque cuando llegas, lo primero que ves es un montón de gente corriendo para todos lados en lo que parecería pijama, porque andan siempre con pants, andan con ropa de deportes, la mayor parte del tiempo descalzos. Y cuando empiezo a ver el tipo de clases que son, digo, bueno, y me dicen, esta es una clase de solfeo, ¿va? Porque puedes entrar a observar las clases. Cuando no son preparaciones de exámenes o algo así, te invitan a que veas las clases. Entonces paso y veo que una clase de solfeo, los alumnos están caminando, están brincando, están corriendo, están utilizando materiales y se me hace muy extraño porque pues nunca había visto una clase de solfeo así. Para mí una clase de solfeo era sentarse enfrente del pizarrón con un piano y leer música y ya. Pero cuando empiezo a hacer eso, entonces cuando lo veo, entonces me llama muchísimo la atención. Todavía no quería estudiar el método por completo ahí. O sea, no era como que mi intención. Pero después, por algunas circunstancias, me termino mudando a Suiza, a Ginebra, y me dije, bueno, pues voy a mejor, porque no sabía si ese método todavía era para mí. O sea, como que todavía no estaba muy convencido. Entonces, traté de entrar en la carrera de composición, pero yo ya tenía 28 años. Entonces me dicen, ¿sabes qué? Tu formación ya está muy hecha.
Entonces, nosotros aceptamos realmente entre 18 y 20 años más o menos. Tu formación ya está ahí, asentada como compositor. Entonces, pues no sabemos. Total que en lo que me estaban diciendo eso, también hice examen para el Instituto Dalcroze y ahí fue cuando ya me admitieron. Lo que fue más difícil, yo creo que hablaba francés, pero me hicieron el examen en inglés y durante los meses que tuve desde el examen de admisión hasta la entrada de la escuela me puse a estudiar francés para poder llevar las clases. Y pues básicamente así fue como entré al mundo del cross. Antes de eso también había tomado un taller que era como pedagogías musicales, Orff, Kodály y Dalcroze. Y era como un taller en donde era un comparativo de las tres. Y de las tres, la verdad, la que más me gustó fue Dalcroze, porque no tengo nada en contra de Kodály ni de Orff. De hecho, o sea, se me hacen unas metodologías muy interesantes, llenas de valor, pero en ese entonces, para mí, lo que resonaba más con mi forma de ser, y todavía lo hace ahorita, es Dalcroze. Entonces, por eso me decanté hacia ese método, que además fue cuando dije, bueno, pues sí, o sea, si voy a estudiar educación musical, lo voy a hacer especializándome en un método. Eso que comenta, me siento tan reflejada, ¿no? En la carrera en educación musical, cuando veíamos los métodos, o sea, a mí en lo personal me generaba un conflicto porque decía, me encanta esto, este método, me encanta esto, esto. No me puedo, o sea, no podía elegir. Y como bien dice, o sea, gracias a personas como usted que profundizan en un tema, que se especializan y nos dan a conocer más acerca del método, uno puede realmente experimentar o apreciar esas bondades de cada método. Y pues ahorita que también mencionaba de la clase solfeo, ¿no? Y el metrónomo, ¿no? Así de vamos a seguir el pulso, vamos a hacer la lección de ritmo y cuán difícil es, bueno, hablando de la experiencia como estudiante, llevar, ¿no? Tratar de interiorizar un pulso está fuera de ti. Y entonces en esa tónica me gustaría que nos platicara cuál es la relevancia de la rítmica, ¿no? Porque generalmente Dalcroze, ritmo, ¿no? A pesar de sus tres pilares con la improvisación, el ritmo, el solfeo, pero el ritmo, ¿no? Siempre esta palabra, ritmo y movimiento, Dalcroze. ¿Qué nos podría platicar de cuál es la relevancia del ritmo? Pues mira, Dalcroze, como dices, sobre tres pilares. Está la rítmica, el solfeo y la intención. Pero cuando decimos rítmica, pensamos que estamos hablando del ritmo solamente, que estamos hablando del aspecto rítmico de la música. Entonces, cuando yo digo, doy clases de rítmica Dalcroze, piensan, bueno, pero ¿cuándo ves solfeo? Pero lo que pasa es que Dalcroze veía, es que Dalcroze fue un tipo que de verdad hablaba tenía una cantidad de edición. Entonces, lo que empezó a ver es que no era que el ritmo fuera solamente una cosa pequeña, sino que el ritmo es la base de toda manifestación artística. Entonces, a partir del ritmo, y mucho el ritmo, y casi siempre es lo primero con lo que nos metemos a trabajar, pero dentro de la rítmica siempre estamos trabajando todo. Existe que le puedas llamar una clase de Dalcroze, que ahorita vuelvo a esto también, porque esto es un asunto medio delicado en esta época. Se necesitan 5 cosas. Necesitas música y movimiento. Necesitas la relación de estos dos. Eso es la rítmica en sí. La relación de la música con el movimiento. La expresión de la musicalidad del movimiento. Eso es rítmica. También necesitas un grupo, porque necesitas interactuar con los demás. También necesitas trabajar con diferentes materiales, con pelotas, palillos, mascadas, tambores, paracaídas, lo que sea. Y finalmente necesitas un espacio en el cual se van a estar haciendo todas las actividades. Eso es lo que necesita la rítmica Dalcroze para hacerse llamar rítmica Dalcroze. Ahorita he tenido muchos problemas porque me han pedido que dé cursos de Dalcroze en línea. Todavía no me siento yo puedo decir, esta es una clase de Dalcroze. Soy
de los primeros en abocar por una educación en línea. Yo tengo ya más de 5 años dando clases en línea a distintos maestros. Cuando estaba en México lo daba para maestros de toda la República de Latinoamérica. Cuando me mudé a Canadá seguía siempre en línea, pero decir que una clase es Dalcross en línea, todavía es difícil. Entonces, vuelvo a esto de lo que es en sí la rítmica. Es ese trabajo en donde exploramos todos los fenómenos, todos los conceptos, los elementos musicales a través de nuestro movimiento. Lo que estamos haciendo como en una clase de Dalcross es crear momentos para guardar experiencias. Es como si fuera un juego de video, sería acumular XP. Es de verdad estar acumulando, por ejemplo, si yo voy a trabajar con una pieza que tiene muchos silencios, entonces voy a empezar a jalar experiencias, a acumular experiencias con movimientos que puedan expresar el silencio. Y una formal complicada, entonces también empiezo a trabajar esos aspectos formales, la experiencia de lo que hice antes de saber qué es lo que estoy haciendo, antes de saberlo de forma intelectual. Siempre es buscar la vivencia, el de verdad llevar a los alumnos a que, porque por eso es el maestro. El maestro no es el que más sabe dentro de la clase. El maestro es simplemente el que conoce un poco el camino, a llevar a los alumnos por este camino. Y de repente ellos pueden encontrar una vertiente diferente, ellos pueden encontrar un árbol que está mejor para descansar, lo que sea, pero el maestro siempre va a trazar ese primer camino para que ellos puedan tener esas experiencias, todas las experiencias posibles para lograr un objetivo al final de la clase o al final de una fase de entrenamiento. Yo recuerdo que en una ocasión tuve la oportunidad de tener una clase, ahora con todos los elementos que comenta, y bueno, que en este caso la facilitadora venía de Suiza, y de esta sensación, yo me recuerdo que salí de ese auditorio tan liberada, tan relajada y tan conectada con la música y con ganas de seguir y demás, ¿no? Lamentablemente era como la invitación para ir a Suiza. Digo, lamentablemente para los que ya tenemos como compromisos fijos en una ciudad, con nuestras escuelas, nuestros proyectos, y pues no podemos trasladar nuestro domicilio hasta allá, ¿no? Pero sí recuerdo que esa sensación de relajación en todo mi cuerpo fue algo maravilloso, ¿no? Y yo creo que en este punto me gustaría que pudiéramos mencionar cuáles serían los beneficios que brinda una clase rítmica Dalcross completamente con todos estos elementos, con instructor maestro Dalcross, que podrían vivenciar los alumnos y gozar del método Dalcross. Creo que la mayor ventaja que uno puede tirar de una clase de Dalcross es la conexión que se genera entre intelecto y cuerpo. Lo que empezamos a hacer en Dalcross es precisamente eso, conectar nuestro cuerpo con nuestra cabeza. Porque mientras estamos en kinder, por ejemplo, nos están enseñando cosas, cuestiones, que si usar la plastilina, mete la mano en la arena, y esto es agua, y esto es chocolate, o sea, todo es a través de sensaciones. Pero en cuanto aprendemos a leer y a escribir, ya, se olvidó todo ese asunto. Ahora, siéntate, ve lo trabajo burocrático durante 8 horas en un salón de clases, con un descanso de 30 minutos. Pero, pues eso es, nos desconectamos completamente. Ahí sí, empezamos nuestra educación empieza a irse hacia arriba y hacia la izquierda. Entonces, empezamos a educar esa parte racional
funcional de nosotros, pero nos olvidamos de nuestro cuerpo. Es por eso que tenemos adolescentes y adultos que son, vaya, que son torpes, que tienen, o sea, que les cuesta trabajo habitar su cuerpo porque no lo han estado estudiando. Hay algunas personas que se les da más naturalmente, pero hay otros que no tienen esa fortuna porque no tuvieron tantos juegos sistemáticos de pequeños, por las condiciones que sean. ¿Cuánta gente me he encontrado yo que me dicen, yo tengo 2 pies izquierdos, no puedo bailar, o yo tengo una voz muy fea, no puedo cantar? Y de verdad, a toda esa gente siempre le digo yo, eso no es cierto, de verdad posible. Siempre les digo, a lo mejor no eres la voz que México espera, pero no se trata de tener una voz bonita para hacer cosas interesantes. Y si puedes caminar, puedes bailar, aunque sea solamente de brinquito para un lado y para otro, pero de que lo puedes hacer, lo puedes hacer. Entonces, dame oportunidad y lo vamos a ir logrando. Pero al principio empiezas por vivir. Empiezas por hacer las cosas y de repente cuando te detienes a la mitad de la clase o en una parte de la clase y dices, ok, pues esto que estuvimos haciendo es esto que está aquí. Entonces tú dices, bueno, eso es, yo no sabía que yo estaba haciendo eso. Si yo hubiera sabido que yo estaba haciendo eso, no me sale. Eso me ha pasado, una un ritmo a 2 voces, nunca me salían, pero de repente están caminando un patrón rítmico y palmeando otro, y porque lo están haciendo, porque además lo tuvimos por arte de magia, lo tienes que ir haciendo, lo tienes que ir construyendo, que esa es otra de las cosas buenas de Dalcross. Construye. Y qué diferente, ¿no? De que venga y te presente, vamos a hacer una birritmia, una polirritmia, a esta experiencia, ¿no? O sea, a veces ya de entrada nada más con ese nombre y unos, no, o sea, hay una negación. Imagínate que tú llegas con un alumno de primer año de licenciatura y le dices, vamos a hacer un dictado a 2 voces. No, bueno, o sea, si yo no puedo reconocer ni siquiera si es mi teléfono o el teléfono de mi vecino, ¿no? Cuando suena y quieren que haga un dictado a 2 voces, o sea, imposible. Entonces, pero precisamente se trata de eso. Muchos alumnos cuando llegan a la clase preguntan, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Y yo siempre tengo que encontrarme formas buenas de decir, ya verás. O sea, pero no me preguntes, o les digo, vamos a hacer música, o les digo, vamos a caminar, vamos a correr, vamos a jugar. Y estoy hablando de alumnos desde preescolar hasta alumnos de licenciatura. Llegan y me preguntan, Zazueta, ¿qué vamos a hacer hoy? Y yo, mira, vamos a hacer lo mismo que hicimos la otra vez, nomás que más bonito. O algo así. Porque si les digo, hoy vamos a hablar de tresillos contra corcheas. En ese momento, su mente se va a eso. Su mente racional se va a ir ok, y todo lo que hagamos va a ser sobre esa base, sobre los tresillos contra las corcheas, y no van a ver más allá. En cambio, siempre en la rítmica del cross empezamos y casi siempre decimos, vamos a caminar con la música. Y empezamos a tocar. Muy bien. Y después empezamos además no solo a caminar con la música, sino a encontrar una calidad en el caminado. Porque no se trata solamente de hacerlo, sino se trata de hacerlo bien. Se trata de afinar nuestro cuerpo para que se vuelva nuestro instrumento principal. El piano, esa cosa de allá, es solamente eso, es el instrumento externo que utilizamos para hacer música, pero los músicos somos nosotros. La música la hacemos nosotros aquí antes que en el instrumento. Y de eso es yo creo que otra de las grandes ventajas que tiene la rítmica Dalcross, que es como, por ejemplo, que eso fue como empezó Dalcross más o menos a trabajar, porque él era maestro de armonía en el Conservatorio de Ginebra.
Y cuando empezó a hacer sus clases, él hizo lo que todo maestro de armonía dice: no toques en el piano los ejercicios, solamente hazlos en el papel. Pero eso él lo hacía porque él era un músico y compositor muy bueno, que lo que él escribía lo escuchaba en su cabeza. Entonces un alumno le dice: bueno, maestro, pero ¿cómo le voy a hacer para saber cómo suena si no lo puedo tocar en el piano? Y ahí fue cuando se le prendió el foco y dijo: bueno, estos muchachos no están escuchando. O sea, ellos piensan que es un ejercicio de matemáticas y es un ejercicio de audición. Entonces, ¿cómo le hago para desarrollar su audición interna? Y ahí es cuando empieza a diseñar una serie de ejercicios para ayudarlos a desarrollar su audición interna. Muy interesante. Y ahora que menciona de Dalcroze como compositor, hace unos momentos estaba escuchando su obra, su nocturno para violín y orquesta, y gran compositor, y toda su obra pedagógica bien sentada con esas bases musicales. Y leyendo un poquito sobre su vida y conociendo un poquito sobre la trayectoria de usted, veía las similitudes, ¿no? Se tuvieron que mudar, o sea, él iba a Viena o venía, usted se ha movido, pianista, este interés por la composición, y pues sí, estaba diciendo qué similares, ¿no? En cuanto a esas características. Y maestro, algo que yo siempre le he admirado en este tiempo que llevo siguiendo su proyecto es el cuán movido está, siempre tan dinámico y dispuesto a compartir, a dar los talleres, y de repente le vemos por aquí, le vemos por allá. Ahorita, ¿qué proyectos y en dónde anda? Platíquenos un poquito toda esta metodología, hasta dónde a pasos gigantes lo ha llevado a dar, por dónde está y qué proyectos está ahorita emprendiendo para seguir difundiendo la metodología Dalcroze. Bueno, muchas gracias. Yo creo que si algo comparto sí con Dalcroze es de verdad esas ganas de viajar y de conocer. Y sí, él es originario de Suiza, pero nació en Viena. Entonces, después su familia se mudó a Ginebra, después él se casó, anduvo en Algeria dirigiendo, se fue a Alemania a abrir un instituto, que le construyeron un instituto impresionante, así increíble, precioso, pero en una de esas se regresa para Suiza y ya no puede regresar a Alemania porque empezó la Primera Guerra La Mundial. primera guerra. Entonces se acabó. 2 años después se tiene que cerrar el instituto, pero abre el Instituto de Ginebra, que fue en el que yo estudié. Y entonces, y además, y siempre para difundir el método, se la pasaba haciendo giras. Agarraba a sus alumnos y les decía: vámonos muchachos, y vámonos a trabajar. Y que la verdad es que su mayoría parece que eran mujeres, eran muchas mujeres con las que él trabajaba y difundían el método por todos lados. Porque además, imagínate, en esa época, o sea, decirle o sea, solamente el hecho de decirle a las mujeres que se quitaran los zapatos para trabajar era bastante fuerte. Pero entonces ya él anduvo por toda Europa y otros lugares difundiendo el método. Yo, cuando yo estuve estudiando en Ginebra, a mí me otorgaron una beca durante todos mis estudios. Y la condición de la beca de la Fundación Dalcroze, una de las condiciones es, vaya, que termines tus estudios, que hagas todo, bla, 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 pero que regreses a tu país a difundir el método. Entonces, eso yo me lo tomé muy a pecho, tanto que mucha gente me decía: bueno, pero ¿por qué te regresaste? O sea, ya estabas en Suiza, ya tenía alumnos de piano, cantaba en el coro de la ópera, tenía ofertas de trabajo allá también, pero a mí me interesaba, o sea, pues sí, está muy padre, muy lindo, muy bonito Suiza, muy bonito Ginebra, pero yo necesito regresarme porque esa fue la promesa que yo hice. Entonces, primero me regresé para allá, estuve en México, después estuve durante 10 años dando clases y cursos como mencionas, y ahorita estoy tratando de expandir un poco más el alcance que tengo, porque como te digo, ahorita estoy aprovechando que la gente se dio cuenta que se pueden hacer las clases en línea, porque la verdad es que mucha gente se dio cuenta de que sí se puede. Mucha gente me dijo que yo estaba que no era posible dar las clases como yo las estaba dando en línea, porque pues era muy difícil, y sí es cierto, era difícil, pero no imposible.
Ahorita lo que estoy haciendo es que tenemos una plataforma en donde se están haciendo los cursos, ya incluso de forma asincrónica. Esto es que tú entras, tomas tu curso y ya, y listo. La diferencia con la mayoría de este tipo de cursos es que esos cursos, por ejemplo, duran 2 semanas, 8 horas o algo así, y solamente lo tomas, listo, y automáticamente se te genera una constancia y ya lo tienes como parte de tu formación. Pero en los cursos que yo estoy dando, lo que se hace también es que hay retroalimentación. O sea, los alumnos pueden subir videos de sus ejercicios ahí mismo y yo siempre entro y les doy alguna retroalimentación de video o de alguna forma para realizar los ejercicios, que como te digo, no son ejercicios de Dalcross como tal, no es un taller que yo llame Dalcross, pero es un taller de improvisación, es un taller de actividades para preescolar, actividades para primaria, actividades o un curso de piano para principiantes, etcétera. Eso es en la plataforma que tenemos ahorita de Cielito Arte. Y la otra cosa que estoy haciendo ahorita, bueno, vamos a hacer un curso, el un servidor, lo vamos a hacer, ese sí va a ser en vivo, en línea. Ellas van a trabajar el área, una de ellas va a trabajar el área de bebés, otra el área de prestar, y yo voy a trabajar el área de primaria, y después lo vamos a poner todo junto. Ellas dos también son egresadas del certificado Dalcross, entonces saben o sea, vaya, todos vamos a tener como que esa misma línea. ¿Y qué más estoy haciendo? Y estoy, pues la verdad, ahorita dando clases, tengo alumnos afortunadamente en 3 continentes diferentes, que la verdad se me hace loquísimo eso, porque antes sí tenía alumnos en otras ciudades y otros países, pero ahorita tengo un alumno, y además ahorita tengo alumnos pequeños. O sea, mis alumnos de piano están en Londres, en Vancouver, la otra está en la Ciudad de México. Y algo que estamos haciendo muy padre ahorita también es los viernes por las noches nos estamos reuniendo un grupo de músicos. Empezamos siendo solamente así como para ver qué está pasando cuando empezó todo el asunto de la pandemia. O sea, qué es lo que está sucediendo, cómo le están haciendo ustedes, qué se puede hacer, qué tipo de actividades. Entonces, como yo ya había empezado antes, porque como sabes, estoy viviendo en Vietnam, entonces nosotros empezamos la cuarentena mucho antes que en América. Entonces yo pensé bueno, pues vamos a empezar y les cuento de cómo me está yendo a mí y ustedes van a hacer ideas para ver cómo le vamos a seguir haciendo, porque parece que esto va para largo. Y eso lo estamos haciendo todos los viernes bueno, también en Zoom. Lo estamos haciendo en Zoom, pero lo transmitimos en Facebook, en un grupo que se llama así, tal cual, Músicos de Viernes por la Noche. Entonces, también ahí están invitados si quieren participar, es completamente abierto. Ay, Y hay muchísimas un montón de gracias. cosas que estamos haciendo. Y las crónicas dalcrosianas. Las crónicas dalcrosianas, claro, también esas las sigo haciendo. No las sigo haciendo todas como antes, pero sí las estamos realizando todavía, que es básicamente contarles acerca de algunas cosas, algunos ejercicios y cómo los apliqué yo. O sea, es tal cual es una crónica, o sea, no es enseñarles el ejercicio, sino simplemente contarles, bueno, pues yo hice este ejercicio con niños o adultos de tales edades o tal formación y este fue el resultado. Y pues ahí está, y pues lo pueden hacer ustedes si quieren y adelante. Y todos esos videos están en la página de Cielito Arte. Entonces Cielito ahí los Arte. pueden buscar. También está en YouTube, también hay un montón de videos ya. Si buscan siempre Cielito Arte, ahí va a Es estar. Dalcross MX y Cielito Arte en Facebook. Y en YouTube, Así es. el canal es. Y en YouTube también igual. Ok, Igual, es Dalcross MX y Cielito Arte.
Algo muy valioso de la formación que comenta es este acompañamiento, esta asesoría, porque yo lo veo como cuando vas con el médico, con el especialista, pues no vas a una consulta, no vas a tu seguimiento, y eso me parece muy valioso que le pueda dar continuidad al trabajo que están desarrollando con los profesores. Me parece muy interesante y muy necesario todo lo que está, todos los proyectos y todos los cursos que está ofreciendo, porque pues justo ahora, de los beneficios de estar ahora en casa, es que podemos tener esta oportunidad de seguir creciendo y aprendiendo, y que independientemente de dónde estemos, ¿verdad? Es una maravilla, maestro, que usted desde ahí siga trabajando por México, para México, y en la promoción del método Dalcroze, las experiencias y la capacitación docente, que yo lo veo, la verdad, muy, muy bien, muy valiosa, y pues está toda la información en las páginas para todos los maestros, y también para padres de familia que quieran conocer más sobre la metodología, pues pueden buscar al maestro y tener toda esa orientación. Sí. De hecho, el curso que vamos a hacer el 3 de agosto es precisamente pensando no en músicos, es pensado para maestros y para papás que están buscando formas de expandir un poco los contenidos que están trabajando, de veras, porque ahorita lamentablemente muchas escuelas están dejando de lado la educación artística, porque no lo ven como un aspecto fundamental. Entonces están dejando ellos lo que ellos piensan que es lo básico. Entonces dejan español, matemáticas, las ciencias y las artes las están dejando de lado, lamentablemente. Entonces, lo que estoy buscando yo con esto es darle a quien quiera acercarse las herramientas para que lo puedan aplicar. Por eso también el curso de piano para principiantes, porque tengo muchos amigos que me han dicho, bueno, es que yo tengo un piano en la casa, pero nunca lo he tocado. Como que ahora sería buen momento para hacerlo, ¿no? Pero pues es gente así de 40 años que tienen su empresa o que son empleados de tiempo completo. Entonces, pues tampoco tienen tiempo de ir, de tomarse de 40 minutos y no lo pueden abordar de la misma forma que tomas a un alumno inicial, porque ellos de verdad solamente lo quieren para darle un uso al piano y pues para ver qué sale. Entonces, precisamente pensando en ellos, también estoy haciendo un curso que es para principiantes de piano, y este curso, el del 3 de agosto, que va a ser para gente que no son músicos como tal. Muy interesante. Pues maestro, le agradezco muchísimo este tiempo y todo lo que nos ha compartido, que estoy segura que va a ser de bien para muchas personas, que va a alegrarnos todas estas noticias, y de verdad le agradezco toda esa labor, ese entusiasmo, porque la verdad lo transmite a través de todas sus vivencias y lo que comparte, y traspasa las fronteras. Entonces le agradezco muchísimo a usted, a todo su equipo que está siempre tan amable contestando las dudas o las preguntas en su página de Facebook. Y pues que sigan los éxitos, maestro. Muchísimas gracias. Que se encuentren muy bien por ahí. Y no sé si quiera comentar algo antes de cerrar este espacio. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, Malú, por la invitación y felicidades por la iniciativa, porque es algo muy importante. No es tan importante tener la formación, pero también la divulgación de la importancia de la educación musical es algo muy importante. Y creo que esta labor que estás haciendo también es muy buena. Así que de verdad, en nombre de todos los que vamos a recibir los beneficios de esto, muchísimas, muchísimas gracias. Y por favor recuerden que estamos a sus órdenes para cualquier pregunta, duda o comentario. Muchísimas gracias, maestro. Pues estamos en contacto. Que pase bonito día. Adiós. Adiós.